Dar es amar, porque dar es mejor que recibir. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Hola, hola, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su amigo Víctor Casales, presidente de la revista Levántate Hoy, y en nuestra sección de los colores de la discapacidad. Hoy es un día hermoso, hoy estamos aquí saludando desde Guadalajara, México, en donde gracias a Dios ya las aguas están terminando un poquito porque nos estábamos hasta ahogando. Hoy estamos muy contentos porque principalmente vamos a tocar un tema que consideramos por demás interesante, que se llama la inteligencia emocional, pero enfocada precisamente a familias que tienen un miembro o miembros con un tipo de discapacidad. Tenemos aquí que nos acompañan la licenciada en psicología María Isabel Alba Castro y también la señorita Sofía González Franco, y específicamente de la licenciada en psicología. Su currículum es de que ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con una especialidad en psicoterapia psicoanalítica y una maestría en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Es educadora sexual por la Asociación Mexicana de Salud Sexual, la AMSAC. Ha sido psicoterapeuta por 19 años de adolescentes, parejas y adultos. Impartió durante 2 años clases en la licenciatura de psicología y en la maestría en psicoterapia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, conocido como ITESO. Es autora del modelo, metodología y diversos materiales educativos para la alfabetización emocional, la promoción del buen trato y la prevención del maltrato, abuso y violencia que se utilizan en la asociación Cuidarte AC, de los libros cuyos títulos van como Claves para un noviazgo constructivo, la guía para el facilitador del taller Novi, No violencia en mi noviazgo, la guía del taller de promoción de buen trato y no violencia en mi hogar, y la escuela y la guía para la alfabetización emocional. Ha colaborado con algunos artículos en algunas revistas y publicaciones nacionales e internacionales con los temas de infancia y sexualidad. Ha sido invitada como conferencista y tallerista en diversas universidades y congresos nacionales e internacionales. Ha implementado desde el año 2006 diversos proyectos de intervención psicosocial desde la asociación Cuidarte AC. Sus propuestas educativas y de promoción de salud mental han impactado y beneficiado a miles de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, padres de familia y docentes. En noviembre del 2007 recibió, junto con otras mujeres, el reconocimiento por el Congreso del Estado Jalisco por su lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y por estar aquí y acompañada también de esta jovencita. Muchas gracias. Sí, principalmente porque si el punto de vista del joven, yo por lo menos considero, porque ellos son los del cambio. Esa gran responsabilidad tienen, a lo mejor no se han dado cuenta muchos jóvenes, pero chicos como Sofía, que está hablando ya también de inteligencia emocional, ya estamos hablando de un área que pueda estar preparada para su adultez, que no va a ser tan fácil en un mundo tan agresivo, tan violento, que ellos tienen que tener esa fortaleza. Claro, así es. Quiero decirle a nuestro público, quiero que si tienen alguna duda, con toda confianza, márquenos. El teléfono de aquí en cabina es el 2014-5801. Se los voy a repetir. 2014-5801. Nos interesa mucho saber su opinión porque este lado yo creo que sí es muy importante, lo que es la inteligencia emocional. Claro que sí. ¿Qué es inteligencia emocional? Para empezar, para ir entrando en calor, Isabel. Fíjate que inteligencia emocional es un concepto que se puso de moda, por así decir, desde hace unos 30 años más o menos, a finales de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, y básicamente se refiere y se impulsó mucho desde una perspectiva como de productividad en las empresas. Con la divulgación del libro de inteligencia emocional de Goleman, que fue un bestseller a nivel internacional, la gente empezó a tomar en cuenta que parte del éxito o de las claves del éxito personal era considerar a las emociones como un área importante de incluir y de, por supuesto, fortalecer.
que había gente muy brillante, muy capacitada, profesionalmente hablando, pero que era un analfabeta emocional. Es decir, que necesitaba una serie de recursos para poder socializar y poder ser más cercano y poder expresar sus emociones, porque bueno, finalmente el tema de las emociones está también muy vinculado a la salud integral. Cuando no hay un buen manejo de las emociones, toda esta energía se revierte hacia el cuerpo de manera alterando la salud, y entonces pues hay trastornos psicosomáticos, hay problemáticas psicosociales importantes como la toma de riesgos en sexualidad temprana, adicciones, trastornos alimenticios, en fin. Entonces, inteligencia emocional nosotros la contemplamos como un conjunto de habilidades o capacidades que te ayudan al bien vivir y al poderte expresar y comunicar de manera que tú tengas una salud emocional. Es decir, que seas una persona mucho más creativa, productiva y mucho más cercana a los demás. Fíjate que yo tengo una hija que vive en la Ciudad de México, a la cual le mando también un gran saludo y un besote. Le platicaba precisamente de este programa, lo que es la inteligencia emocional, que yo desde mi muy coloquial entendimiento, es que yo debo de ser tan inteligente para que una emoción no supere mi inteligencia. Porque me siento que si yo entro en una emoción, tristeza, frustración, y si no me pongo muy inteligente, me va a superar. Y voy a estar yo triste, o voy a estar enojado, y mi inteligencia pues se pierde. Y a lo mejor enojado o triste hago o digo tonterías. Como dice ese viejo dicho, no decidas nada cuando estás triste, y mucho menos prometas algo cuando estás feliz, porque luego cambia, ¿no? Entonces, no sé cómo. Hay herramientas, hay técnicas, porque sí es cierto, se utiliza para la productividad, pero el ser humano termina enfermo si no sabe controlarlo. Así es. Mira, tú dices una cosa muy interesante de como si la emoción o esta parte fuera amenazante, fuera irracional, y por eso le tenemos tanto miedo a las emociones. Sí. Y afectan, por supuesto, nuestra capacidad de pensar. De hecho, esto lo saben muchas de las maestras. Cuando ven a un niño con problemas graves en su casa, inmediatamente lo que se ve afectado es su capacidad de aprendizaje, porque sus emociones no le permiten realmente aprender. Se ha descubierto que lo que facilita el proceso de aprendizaje es que los niños experimenten y puedan entender y manejar sus emociones. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace Cuidarte? Cuidarte tiene una propuesta muy clara para el desarrollo de la inteligencia emocional, al que le hemos llamado alfabetización emocional. O sea, la alfabetización emocional es una estrategia para lograr la inteligencia emocional en las familias. Y esta inteligencia emocional la hemos, por así decir, fragmentado como en pedacitos para que sea metodológicamente alcanzable. Esto es, tenemos 5 competencias, competencias quiero decir como áreas de oportunidad en las que desarrollamos la inteligencia emocional, y una de ellas es vocabulario emocional, es decir, cuántas palabras, por ejemplo, conoces para nombrar emociones y sentimientos, porque a veces nada más conocemos tristeza, enojo, miedo, alegría, y no salimos de esas 4. Entonces, vocabulario emocional se refiere a cómo conseguir tener y usar en lo cotidiano al menos 48 palabras para nombrar tus emociones y tus sentimientos. Entonces tenemos una serie de estrategias para lograrlo, y para hacerlo hemos usado y desarrollado material didáctico de juego, en donde tú, a través, por ejemplo, de un memorama emocional, de una lotería emocional, de un material que se llama Serpientes y Escaleras o un póster de emociones, estés trabajando constantemente este vocabulario emocional. Y esto es muy importante porque en población con discapacidad, si nosotros, por ejemplo, no promovemos el empleo de palabras que se acerquen a la experiencia emocional, estamos mutilando o estamos quitando una parte de la experiencia. Entonces, el que la gente tenga la posibilidad de emplear al menos estas 48 palabras hace que la experiencia sea mucho más rica y más cercana. Después tenemos otra área de oportunidad que le llamamos conciencia emocional. Y aquí esto es bien interesante porque
trabajamos lo que es la confusión emocional. A veces tú tienes tantas emociones de manera simultánea que no entiendes bien lo que te está pasando, ni entiendes tampoco si lo que estás experimentando es una emoción o un sentimiento. Entonces, esta parte de las habilidades es la más compleja porque implica pensar las emociones. Es decir, ¿de dónde viene, por ejemplo, lo que estás sintiendo? Si tú tienes, por ejemplo, envidia, si tú tienes celos, si tú tienes apatía, ¿de dónde proviene? Y ahí organizamos en familias emocionales, 12 familias emocionales, estas 48 emociones para ubicar cuál es el origen. Y en el momento que tú ubicas de dónde viene lo que estás sintiendo, es como si te sintieras liberado y entiendes y tienes mucha mayor claridad de qué está pasando contigo. Después tenemos otra área de oportunidad que es expresión emocional. Y aquí la apuesta es que te lean bien, pero que también tú leas a los demás de manera correcta. Por ejemplo, puede ser que tú estés utilizando una serie de gritos y movimientos y que hagan parecer que estás enojado, cuando en realidad lo que tienes es miedo. O a la viceversa, puede ser que tú estés llorando y estés en una expresión como de tristeza, cuando en realidad lo que estás conteniendo es el enojo. Esto lo hemos visto muchas veces. Conciencia emocional tiene que ver con ubicar de dónde viene cada cosa, pero además en expresión emocional, que tu emoción sea lo más cercana a lo que estás expresando. Y ahí trabajamos mucho la clave corporal. Por ejemplo, si la ceja se te levanta cuando tienes celos, si cuando estás enojado sientes calor y cierras los puños y frunces el ceño, si cuando estás triste sientes los hombros caídos, caminas lento, caminas cabizbajo, si cuando estás alegre sientes energía, si cuando estás con confianza vas como abierto hacia el mundo, caminando fuerte. En fin, son claves corporales que nos ayudan a entender la expresión de las emociones. Y otra competencia importante es la empatía. Y ahí en la empatía la apuesta es a ver desde mi lugar, tú cómo verías las cosas, cómo las estarías sintiendo. Y esto es clave en una cultura hacia la población con discapacidad. A veces nos asusta, a veces nos sorprende, a veces nos da curiosidad, pero nunca nos ponemos en sus zapatos realmente. No pensamos qué pudiera estar sintiendo, qué pudiera estar necesitando, porque en general, podría decirlo, somos bastante analfabetas emocionales. No entendemos lo que sentimos, no sabemos nombrarlo, no sabemos qué está pasando. Y en ese sentido, la apuesta ha sido, desde Cuidarte, tener como 2 estrategias. Una de ellas son proyectos que implican un alcance masivo, con proyectos de intervención comunitaria, en donde logramos, a través de la formación de formadores, que estos programas se repliquen, por ejemplo el de alfabetización emocional, y se trabaje con las familias, con las escuelas, con las asociaciones civiles, para dotar de herramientas metodológicas, vivenciales, incluso los materiales de juego, para que intervengan en sus espacios laborales y familiares. Y la otra vertiente de Cuidarte es la educativa, y aquí nosotros ofrecemos educación emocional. Tenemos un diplomado de educación emocional en alianza con el TEC de Monterrey, vamos por la 3ª generación. Empieza ahora el 4 de agosto, y lo que promovemos a través de la educación emocional es que las familias y las escuelas y las comunidades, el entorno cercano, tengan estos recursos, promuevan la educación emocional como algo que tendría que incluirse no solamente en la perspectiva familiar, sino también en la perspectiva de las escuelas. Y esto, si nosotros vamos trabajando en las competencias, por ejemplo, de empatía, tendremos mayor capacidad, por supuesto, de ser más incluyentes, por ejemplo, hacia la población con discapacidad. Pero aquí yo diría, yo me quiero ir, ahorita con Cuidarte, lo quiero dejar un poquito en stand-by para después hablar ya profundamente de él. Yo quisiera, simplemente, tú mencionas, sí, el manejo de emoción. A lo mejor mi desconocimiento de la palabra no significa que no lo sienta. A lo mejor no sé cómo llamarlo. Porque desperté hoy y no sé qué tengo, pero me siento con ganas de muchas cosas. O a lo mejor hoy desperté y no tengo ganas de nada. Muy probablemente yo ignore que me esté ocurriendo. Pero lo único que sí sé, que traigo altibajos. Estoy muy feliz y estoy muy triste. Y luego otra vez estoy muy feliz y otra vez estoy muy triste. Yo siento que como los seres humanos, cuando tú estás casado, cuando tú vas a ser orientado a este gran triunfo de la vida, que ya tienes tu pareja, el amor de tu vida, y te dan la gran noticia.
fíjate que van a ser papás. Y vienen las emociones, sigue el manejo de esta emoción. Pero ya atravesé por el amor, ya atravesé por el triunfo, logro, y ahora que voy a tener un hijo, se me forma un perfil, tengo mi hijo ideal, y ya lo soñé, y ya lo estoy viendo. Y sorpresa el día que nace. Ese hijo no es el que tú pensabas, ese hijo no era el que tú estabas deseando, no se parece en nada a tu hijo ideal. Y ya lo tienes. Y lo peor es que hay mucha ignorancia. No sé qué hacer, a dónde lo llevo, quién me lo cuida, qué tiene, qué pasó, porque es obvio que le voy a dar marcha para atrás. No sé, a lo mejor tuve un abuelito que lo metieron al manicomio, tengo por ahí otra familia que nació chuequito, porque ignoro hasta la terminología, no sé nada. Por fin de mucho darme cuenta, me entero que tengo un hijo con discapacidad. Y me empiezo a enfrentar a una ignorancia que yo siempre lo he pensado, cuando yo ignoro, pues la verdad me da miedo. Y sin querer, ese hijo va a empezar a ser discriminado también. Entonces, si yo aplico bajo este esquema, que así te lo presento, Isabel, muy dramático, pero créeme que no está alejado de una verdad, porque yo soy padre de una hija con discapacidad intelectual. Y esa fue mi caminito. Así. Y es obvio, yo soy alcohólico, por ejemplo. Mi hija tiene 27 años. Llegué al extremo de prometerle a Dios que estoy feliz por haberlo hecho. Le prometí a Dios ya no volver a tomar. Ya tenemos 27 años sin probar alcohol. Y ahí está mi hija. Pero también es bien cierto que yo soñaba con ella. A pesar que yo quería un niño. Imagínate. Y yo como abogado decía, no, pues el despacho, los clientes, ya tenía esta profesión, cara, y todo. No, tengo una hija que para mí hermosa, orgulloso, pero tuvieron que pasar 27 años. Y dentro de estas cargas de culpas, miedo, sobreprotección, todo lo que quieras, ese duelo lo viví. ¿Dónde interviene la inteligencia emocional? Porque te escucho sistemática. Hay un área de oportunidad así, otra así, como si fuera el ABC. ¿Es cierto así? ¿O cómo? Porque sí estoy totalmente desubicado. Entre que estoy triste y feliz porque nació mi hija. Estoy preocupado porque me dijo el doctor que está enferma. Me dijo el doctor que lo mejor sería que se muriera, porque ese hijo no iba a salir como yo esperaba. Estás lleno de corajes porque dices, no me digas esa tontería, o sea, y traigo el juego de emociones impresionante. Bueno, ¿cómo aplico ahí una inteligencia emocional? ¿Cómo me voy a dar esa oportunidad? Bueno, tú eres un papá que sale de serie, primero hay que decirlo. Porque lindo, sí, tú tuviste la oportunidad de vivir todo esto y de procesarlo e incluso de ir más allá. Y eso te ha llevado a ser un papá resiliente, le decimos, y de una familia resiliente. Es decir, que vivieron la problemática y no solamente pudieron resolver y seguramente dar la oportunidad a tu hija de darle muchos recursos, sino trascendió. Y cuando digo trascendió es que has hecho un programa, has hecho una revista y estás en el trabajo, en una misión en donde no solamente beneficias a tu hija con todo tu trabajo, sino beneficias a muchas otras familias. Entonces, bueno, la inteligencia emocional es eso. Tu capacidad para sobreponerte, por ejemplo, a situaciones de adversidad, ponerles nombre y así como tú lo estás diciendo, de repente sentirte confundido, no saber si estás enojado, si estás triste, si qué hacer. Entonces, inteligencia emocional es pasar por todo eso, pero entenderlo, procesarlo, que puedas, a pesar de lo que pasa, salir adelante. ¿Qué sucede con muchas personas que no tienen inteligencia emocional? Se atoran. Se hunden. Eso, la invalidez emocional. Así es, te hunden, ¿cómo? ¿Cómo le llamas? ¿Invalidez emocional? ¿Cómo se llama? Analfabetismo emocional. Así es. Okay. A lo mejor no sabes cómo se llama, ni cómo te sientes, pero precisamente para eso es el programa. Pero tu capacidad y tus recursos van más allá de eso, entonces te permite salir adelante. Cuando una familia, fíjate, es muy interesante porque cuando una familia procesa su duelo,
y hay una aceptación real del hijo que tienen enfrente con o sin discapacidad. Por ejemplo, tú dijiste, yo esperaba una niña, un niño y llega una niña. Muchas familias y muchos papás no aceptan el género, Así es. aunque esté con todas sus capacidades. Entonces, tiene que ver con la aceptación del otro tal cual, y eso tiene que ver con la empatía también. Entonces, no es algo que haya posibilidad de hacerlo a veces la familia por sí sola. Se necesitan como más elementos y más recursos, y esto es justamente lo que nosotros promovemos y ofrecemos. Si yo pudiera decirles, a ver, padres de familia que me están escuchando, están viviendo esta situación en este momento, ¿qué hago? O sea, estoy en shock. O sea, me nació un chico totalmente diferente a lo que yo esperaba. Y traigo mi prototipo. Mi hijo ideal es este. Y luego lo comparo con el que tengo y digo, no, esto no era lo que yo esperaba. Y empieza todo ese movimiento acá en el cerebro, en el corazón, en todos lados. ¿Qué hago? ¿Cómo este fuego, por dar el ejemplo, le echo agua para que se apague? ¿Qué debo de hacer así de repente? ¿Qué hago? Ya estoy en ese problema. Y lo que hacen es lo que sucede con muchas familias, que van y atienden al bebé para rehabilitarle, para darle tratamiento, para darle los recursos, pero olvidan la parte emocional. Sí. No solamente la olvidan, sino que realmente no la hay. Por ejemplo, aquí en el CRIT, y ninguna institución, o sea, hay instituciones que trabajan para la discapacidad auditiva, visual, con parálisis cerebral, pero la parte emocional, ¿en dónde? No la hay y no la integran. No. Y no se ve, cuando creo que tendría que ser una de las premisas, cómo acompañar a la familia que tiene, acompañar emocionalmente, que tiene justamente en ese momento que enfrentar pues la ignorancia, la falta de recursos para dar la atención a un bebé con alguna discapacidad. Entonces, es que te la recuerda la sociedad. Imagínate, traes a tu hijo, trae hidrocefalia, trae la válvula, está ciego. Y la gente lo ve y te dice, ay, mira, está malito. Créeme que te dan ganas de ahorcarlos. Dices, oye, perdón, pero no está malito. Ay, pobrecito. Tampoco es pobrecito. Ay, mira, Dios te mandó un angelito. Tampoco me mandó un angelito. sí. Entonces, yo recuerdo ya esperando con mi hija que nos dieran una mesa ahí en el restaurante, y escucho un comensal decirle a su hijo, mira, hijo, si no comes, así vas a quedar. Oh, dices, pues se te hierve la sangre en ese momento, se lo quiero matar. Y mi hija, con una frescura, voltea y me ve y me sonríe a mí también. Y dije, tienes razón, hija. Peleando no vamos a ganar nada. Lo más seguro es que hasta a lo mejor hasta me pegue a mí el Señor. Entonces, mejor relájate, hija, vamos a disfrutar la comida. Este Señor no vale la pena. Sí, hay mucha falta en ese sentido de una cultura y de una habilidad que es empatía. O sea, tú no dices eso, no haces un comentario así, porque sabes que lastima. Claro. Y porque ni siquiera te pasa por la cabeza que te puede pasar a ti. Esa es otra de las cosas que la familia tiene que trabajar mucho. ¿Por qué a mí? ¿No? Que es parte del proceso del duelo. ¿Por qué yo? Así es, ¿por qué yo y por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Diosito, perdóname. Entonces, pues la familia tiene que pasar por todo ese proceso emocional para que se dé una verdadera aceptación. Pero cuando lo logran, pues suceden casos como el tuyo, que cuando realmente lo aceptan, lo asimilan, lo procesan y se ponen los zapatos de, por ejemplo, tu hija, pues salen adelante de otra manera. No lo esconden, no lo ocultan, no se castigan, no se culpan. Entonces, evidentemente todo esto requiere un manejo emocional importante. Y esto ocurre igual con los jóvenes, porque el concepto del normal y el anormal es estadístico, obviamente. Depende de dónde esté, ¿verdad? Sí. Pero para las personas que no tienen una condición de vida, como las de nuestros hijos con discapacidad, y tengo un joven, y me gustaría preguntarle a Sofía, ¿qué ocurre yo como joven? Que de repente empiezo a aprender que hay amores cibernéticos, hay amores virtuales, y de repente ya estoy enamorada, y luego resultó que ya no estoy enamorada, y luego ya ando viendo que los jóvenes, Sofía, hoy se embarazan de más corta edad. Hoy veo niños depresivos, hoy veo niños suicidas,
veo niños sicarios, niños rateros. Entonces yo digo, Dios mío, pues ¿qué está pasando con los niños? Sí, pero además déjame decirte que olvidamos al resto de la familia, ¿no? Entonces sí, está el niño con la discapacidad o está la persona con discapacidad en la familia, pero está el resto de la familia también. Entonces yo le pedí a Sofía que nos acompañara porque ella vivió una situación así. Entonces no sé si ella nos quiere contar un poquito, no ella con la discapacidad, sino alguien de la familia, ¿no? ¿Nos puedes compartir? Sí, así es. Bueno, mi papá sufrió un derrame cerebral y por mucho tiempo sí se sentía un aire de tensión en la casa por todo lo que estaba pasando, porque efectivamente no sabíamos manejarlo. Nos hacía falta inteligencia emocional para saber cómo manejar esto, cómo apoyar a mi papá, que también sufrió una depresión muy fea. Y con eso nos arrastró a todos, porque todos nos agüitamos y nos pusimos mal. Y algo que yo siento que a mí en lo personal me ayudó mucho fue los retos emocionales, que son 10 retos emocionales que practica hace mi tía. Y yo ahí aprendí mucho la empatía, en ponerme en los zapatos de mi mamá. Por ejemplo, cuando ella se sentía mal y se sentía triste, pues obviamente de ver a su esposo mal, de verlo enfermo, porque pues así es como estaba mi papá. Y entonces yo ahí aprendí mucho a ser empática, a decir, bueno, mi mamá está mal, pero yo la voy a apoyar. Y apoyar también a mis hermanos y ser una familia unida y que entre todos salgamos adelante. Eso es lo que pasa, empezar a aprender a salir adelante y, como dice mi tía, darle nombre a estas emociones, porque a veces lo que pasaba es que nos sentíamos de una manera y no sabíamos cómo llamarla ni cómo manejarla. Entonces, cuando nosotros aprendemos a darle nombre a nuestras emociones y a cómo nos sentimos, es mucho más fácil manejar con eso y llevarlo, aprender a llevarlo, a decir, bueno, me siento triste. Bueno, mi papá tiene una discapacidad, pero voy a salir adelante y vamos a salir adelante, porque lo que yo tengo a lo mejor es excepción, de un día ver a mi papá muy bien y al otro verlo mal. Bueno, ya sé qué es lo que está pasando, ahora cómo lo voy a manejar, cómo voy a sobrellevar esto. Entonces eso creo que es muy importante cuando una familia tiene alguna persona con discapacidad, aprender a ser unidos, a apoyarnos todos, porque a veces las personas se distancian y se enojan. Entonces yo creo que lo que debemos de aprender a hacer en estos casos es ser unidos y tomarlo de la mejor manera y decir, bueno, vamos a salir adelante. Y el amor es lo más importante aquí, que bueno, nos amamos, somos una familia y a pesar de todo vamos a salir adelante y vamos a estar bien y vamos a ayudar a mi papá. Y eso yo creo que también es algo que ayudó muchísimo a mi papá, que le echamos porras y que dijimos, bueno, pasó esto, pero vas a ver que va a salir bien todo, que todo va a estar bien. Y darle nombre a las emociones y al apoyo, a ser empáticos. Creo que eso es lo más importante. Pero ¿no crees, Sofía, que en el amor, dijiste, es una palabra tan conocida y a la vez tan ignorantes que somos de lo que es el amor real? Sí, así es. Cuando hay un amor, a veces pensamos en la persona con una discapacidad o una condición de vida diferente y se vuelve el centro. Pero lo dice tu tía muy claro, el resto de la familia. Jamás a veces pensamos en el cuidador. Ese cuidador que está entregando su vida también, va junto con él y va a ser el resto de su vida. Sacrificó ilusiones, planes, proyectos, se acabaron para él. Ahora se dedica al 100% a cuidarlo. Y es un acto de amor que está haciendo. Pero tampoco lo tomamos en cuenta también a ese cuidador. Ese cuidador queda cansado, harto, ya no quiere estar. Le reclama a Dios, ya estoy hasta tope, ya no quiero. Le pides a Dios que se muera, porque ya no puedes. Y siguen siendo actos de amor. Tú tienes la bendición de tener una tía que te llevó prácticamente de la mano. Pero imagínate ahorita siendo empáticos. No tienes a tu tía. Estamos viviendo este evento. ¿Qué hubieran hecho? Porque los radioescuchas no tienen una tía que esté bajo esto. Porque es cierto lo que ella dice. No hay una asociación civil. Entonces, me lo contestas al rato de un corte. Sí. Vemos.
Bueno, ese curso... Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Dar es amar. Ayuda para ayudar. Alguien siempre lo va a necesitar. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Porque si a nosotros, nos hubiera pasado eso sin una tía o sin un terapeuta, la verdad hubiera sido una situación mucho más difícil y ahorita yo que lo pienso no hubiera sabido qué hacer. Entonces yo siento que es importante que desde antes que pasen este tipo de situaciones ya venga íntegra la educación emocional. Tú eres una chica muy joven. A ti sí te puedo preguntar tu edad. Sí. ¿Qué edad tienes, Sofía? 14 años. ¿Y esto fue hace cuánto? Me decías que... Lo del derrame de Sí. mi papá fue en 2008, cuando yo tenía 8 años. 8, 9, 10 años. Estamos hablando de 7 años de trabajo. Sí, así es. 7 años de estar así. ¿Cómo se encuentra tu familia ya actualmente? ¿Ya aprendieron al manejo de emoción? Sí, por supuesto. ¿Cómo se encuentran? Pues yo veo a mi familia muy bien. La verdad, somos una familia muy unida, que también somos muy empáticos. Podemos hablar perfectamente, sentarnos a comer y hablar de cómo nos sentimos, de qué es como lo que pasa. A veces si nos sentimos tristes por esto o felices, nosotros podemos hablarlo con fluidez, sin temor a esconder nuestras emociones, porque luego yo veo mucha gente que le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Sí. Y eso es muy importante, el saber expresar las emociones para ser una persona sensible, una persona cálida. Yo considero que eso es importante, estar en contacto con tus emociones, con tus sentimientos y poder expresarlos con fluidez, sin temor a que te vayan a juzgar porque estás triste o que se van a burlar de ti porque tienes miedo. Yo siento que es muy importante poder expresarnos sin miedo, sin nada, poder decir hoy me siento triste por esto o hoy me siento muy feliz por lo otro. Eso es algo que yo aprecio en mi familia, que podemos decir lo que sentimos sin miedo a nada y ser empáticos. Esa es una palabra muy importante, la empatía, saber cómo se siente el otro para también poder apoyarlo. Y entonces, Sofía, ¿tu familia ya no tiene miedo? No, ya no tenemos miedo. Hoy se hablan ustedes de frente, se comunican cómo se sienten. Exacto, la comunicación. Y son empáticos. Si tú tienes un hermano o una hermana que ese día amaneció triste, tú te pones en sus zapatos y la Exacto. comprendes. Todos nos ponemos en sus zapatos y todos lo apoyamos. Somos 4 ahora y tengo 2 hermanos mayores y somos mi mamá y yo. Ok. ¿Tu papá? Mi papá falleció hace 4 meses. Y te vio fuerte. Sí, hemos aprendido a ser fuertes con el tiempo. La verdad es algo que nos ha templado. Y bueno, las bases de la familia son constancia, templanza, perseverancia, disciplina y ya, son esas. Y armonía. Esas son las palabras de la familia. Fíjate que ver un joven fuerte nos da la esperanza a nosotros ya los adultos mayores, nos da la esperanza que esto va a cambiar. Uh-huh. Porque veo con tristeza que también hay un grueso de jóvenes que están tristes y mañana están alegres y luego están tristes y luego vuelven a estar alegres. Y cuando tratas de hablar con ellos te dicen, es que en mi casa me prohibieron llorar. Es que no sé qué hacer. En mi defensa me convertí en una persona, por lo menos que la gente me viera que era mala, que no tenía corazón. Y me he convertido en una persona mala, que no tiene corazón. Y hoy necesito amor. Pero como soy mala, me merezco esto. Esos jóvenes estoy viendo, los estoy sintiendo. Y ese vacío que veo es impresionante porque los veo que los tratan de llenar con alcohol, con droga, con amigos, con tanta estupidez que pueden quedar más vacíos de lo que están. Así es. Y a mí me da esa fe y esa esperanza de ver jóvenes como tú, Sofía, que mi reconocimiento no es fácil. Sé que viviste una etapa muy fuerte, pero bien dijiste la palabra, están templados.
Pero fíjate, que bien interesante, porque esta templanza creo que es producto del trabajo de toda la familia como equipo. Es decir, que ellos, no quiero decir que se prepararon, pero trabajaron emocionalmente de manera muy fuerte lo que estaban viviendo. Entonces, tanto la mamá de Sofía, a la cual le mandamos un saludo, Olimpia, como Paco, le entraron, por ejemplo, a este curso en línea de 21 retos de inteligencia emocional, y Sofía el de 10 O sea, retos. ¿yo puedo consultar en línea esto? Claro, es un curso en línea. Ellos viven en la Ciudad de México y ellos participaron. Primero entró Paco al curso y trabajó, y ahí hay una dinámica que se llama tal cual, en otros zapatos, donde te pones los zapatos literal de otra persona, la familia o de quien tú quieres, y trabajas y piensas desde ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sofía se puso los zapatos de su mamá. En el caso de Paco, mi cuñado, que ya falleció, se puso los zapatos de su hijo mayor. En el caso de mi cuñada se puso los zapatos de su esposo en el curso, en línea, Okay. ¿no? Documentan el reto, sacan la fotografía y trabajan. Entonces, bueno, esa fue una parte, yo creo, no quiero decir que hay que hacer todo mundo, pero creo que esa parte, al trabajarla, ellos se prepararon y vieron otros elementos que estaban en la familia, otras emociones, las ampliaron. Y por supuesto después hicieron también un trabajo terapéutico, pero lo que dice Sofía es interesante. La familia se prepara, trabaja para cualquier adversidad. O sea, cuando haces una educación emocional, estás más fuerte para enfrentar cualquier adversidad. Entonces lo veo clarísimo. Mis sobrinos, los dos hermanos mayores de Sofía, son jóvenes ejemplares. Y lo digo con tristeza, pero el día que falleció mi cuñado, ellos emprendieron un negocio de paella. Y tenían una entrega ese día. Un pedido. Un pedido. Pues la familia ese día del velorio se levantó más temprano y cumplieron el compromiso de la entrega de la paella. Impresionante. Entonces, esto nos pone en la dimensión de cómo una familia con recursos emocionales no se tira, Está fortalecida. sale adelante. Está fuerte. Así es. Porque no nos preparan. Fíjate, yo te lo digo desde mi perspectiva de varón, de mi generación. Yo como varón tenía prohibido llorar. No se valía. Un hombre no llora. Estamos a prueba de balas. Y eso no se vale porque te vuelve inválido. Así es. No, te no tengo la mutila, emoción. así es. Entonces yo digo, caray, a base de golpes vas aprendiendo y vas entendiendo. Cuando yo tengo el contacto con la discapacidad, empiezo a aprender que valoro mis oídos, valoro mi vista, valoro mis piernas, valoro todo mi cuerpo. Así Doy es. gracias a Dios que mi hija está viva. Me ocupa mucho, pues claro, o sea, también ser humano, de que ella, ¿qué va a ser de ella cuando yo me parta de aquí? Ujú. Y he aprendido que también hay dolor, pero hay que saberlo manejar. Y he aprendido también de que aquí hay despedidas. No sé, me despido de mis papás, me despido de mi escuela, me despido de mis amigos, de un trabajo. Vivo muchos microduelos y duelos grandotes. Así es. Y esa es parte de la templanza que dice Sofía. Sí. Como cuando estás fuerte emocionalmente, pues estas despedidas que vive cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, desde la despedida de una idea fantaseada de lo que es el hijo ideal, ¿no? Sí. Hasta, no sé, La mujer efectivamente, ideal. así es, hasta Los efectivamente. papás ideales. Tenemos tantos ideales, pero esos Así no es. existen. Así es. O sea, Entonces, ya los vi, no existen. Eso es lo que tengo. Ese es el papá y la mamá que me tocó. o esta es la familia que ahora queda, o estos son mis capacidades, estos son mis recursos, y hay que entrarle con eso. Veo que está aquí sobre el escritorio una cajita que dice, la cajita de emociones, cuidarte hace. ¿Qué significa? ¿Qué es? Ok, ¿Por qué este es- trajiste esta cajita? Bueno, esta cajita es un regalo para los radioescuchas, así es que pueden llamar y participar de una rifa. Y es uno de los recursos que utilizamos, es una cajita tal cual que trae 122 palabras para nombrar emociones y trae también unas tarjetitas que son en alfabeto, el abecedario. Ok. Entonces tú acomodas las tarjetitas debajo de la letra y entonces todas las palabras, todas las emociones que empiezan con la letra A, con la letra B, con la letra C, se van acomodando y te das cuenta de cuántas palabras hay y cómo puedes empezar a aprenderlas. Entonces es un recurso didáctico para aprenderlas. También lo puedes usar como un mapa emocional, dividir todas las palabras en bienestar y malestar. Esta es una perspectiva de
de entender y clasificar las emociones como todo aquello que te genera bienestar y malestar. Ahora es interesante porque trabajas tu subjetividad, es decir, puede ser que tristeza en este momento, por lo que yo estoy viviendo, sea de bienestar y me permite integrar las cosas que perdí. Entonces, quiero estar triste, tomarme un rato para estar triste, sabiendo que eso va a pasar, ¿no? También en enojo, por ejemplo, mucha gente piensa que es de malestar, pero otras personas pueden decir, bueno, en este momento para mí es de bienestar porque me estoy pudiendo poner límites en mi trabajo, estoy pudiendo poner límites a mi esposo, estoy pudiendo poner límites al cuidado que doy y cuidándome a mí también. Entonces, es una manera de trabajar el material. Y finalmente también trae tarjetitas donde hay dibujitos. Están las 48 que trabaja el programa, y entonces la apuesta ahí es, por ejemplo, hablar de esa emoción. Si te toca una tarjetita con la carita, pues te toca hablar, por ejemplo, de la culpa, o te toca hablar, por ejemplo, de la apatía, que es muy interesante, o de la desesperanza, ¿no? A veces la familia con algún miembro así, pues ya siente apatía, ya no tiene deseos, ya no tiene fuerzas, más bien se cuenta con desánimo, con desesperanza. Entonces, entender que se ha perdido la energía, que se ha perdido el deseo, la fuerza. Entonces, te ayuda a trabajar tus emociones. Entonces, es un regalito, es un material muy simpático para que lo jueguen ahí toda la familia. Sí, y comuníquense, créanme o si no tienen la oportunidad, por favor, el teléfono es 2014-5801. Y si no, en Facebook, Los Colores de la Discapacidad, participen. Ahorita no se me ocurre de qué manera adjudicarlo, pero ustedes comuníquense y créanme que en forma oportuna les daremos, porque ahorita en estos momentos, así como tú nos los pides, la emoción me embarga, porque sí me remueve esta charla, cosas que, pues, para empezar las viví, otras las estoy viviendo, y dentro de esa idiosincrasia que a mí me dieron, pues yo tengo que estar fuerte toda la vida. Soy el varón, soy el jefe de familia, y no es cierto. También nosotros nos cansamos, también nosotros tenemos miedos. No soy ese príncipe azul que trae un caballo blanco y salva. No es cierto, no existe. Pero sí a veces no encuentro respuestas. Que hoy, gracias a Dios, a ustedes, terapeutas, psicólogos que conozco, me han dado muchos tips como para poder llevar a cabo esta gran tarea, porque es bien difícil. Sí, es una familia sola, no puede, y eso es algo que tiene que entender las familias que tienen algún miembro con discapacidad, que tienen que, pues, tomar cursos de desarrollo humano, que tienen que acercarse a propuestas en donde la familia crezca emocionalmente, y que eventualmente, si hay los recursos, por supuesto, ir a una terapia familiar, claro, ¿no? De corte sistémico, en donde todos los miembros cuentan, valen, aportan, aprenden. No importa su edad, puede ser un niño pequeño. Así es. 3, 4 años. Así es. Como puede ser el abuelo. Así es. Toda la familia está involucrada y eventualmente, pues, la familia externa, pues, brindar apoyo también a la familia que tiene alguna problemática o alguna persona con discapacidad. Es decir, la familia sola no puede, tiene que pedir ayuda al resto de la familia, tiene que buscar apoyos en la comunidad, en las instituciones, en los terapeutas, y exigir, por supuesto, y demandar sus derechos también, ¿no? Entonces, claro, desde esta perspectiva sistémica que va desde lo personal hasta lo familiar, lo comunitario, pues es el enfoque y es la visión. Sí, yo quisiera antes de ir, y ahora sí dirigirnos a cuidarte, esta área, el área espiritual, para mí también va mucho de la mano. No importa en qué creas, lo importante es que tengas la espiritualidad, y espiritualidad entendida como valores, porque los valores son universales, y hay buenos y malos, y qué padre que todos aprendamos de los valores buenos, que sean la base de una familia, que te lleve de la mano la honestidad, la verdad, la responsabilidad, tantos valores que hay, que eso te fortalece espiritualmente. Pero también es bien cierto que somos humanos y fallamos, y podemos estar tropezándonos, a pesar de, también nos damos la categoría de humanizarnos, y cuando ya nos humanizamos como familia y como persona, pues ya sé que todos la podemos regar, nadie llegó sabiendo, y que entonces, pues si no sé, pregunto, tan simple.
ya sea desde el área espiritual, ya sea desde el área de la ciencia, pero yo soy obligado a orientar a esos niños que en un momento dado me ha dado Dios a mi cuidado, que se llaman hijos, porque los hijos nacen laicos, nacen perfectos, nosotros los educamos, nosotros los formamos. Y entonces sí, yo quisiera así para agarrar el tema sobre la discapacidad, no nos debemos de dejar abatir. Estos chicos son la esperanza de que este mundo existe, de que este mundo hay esperanza para salir adelante, y que si a lo mejor no sé preguntas responder, tendré que ir a preguntar sin pena, como bien nos dijo Sofía. Nos hablamos bien, nos hablamos de frente, nos decimos qué queremos, hacia dónde vamos, qué siento. Porque en México, como en muchos países, las familias son familias emocionales. Lo que le pase a uno le pasa a todos. Y a veces lo malentendemos porque, si le pegó a mi hijo, pues vamos todos y le pegamos a aquel. No, tampoco es así, ¿verdad? Yo creo que la emoción, no esperen a que pase algo para prepararme. Prepárense desde ahorita, ¿no crees? Claro, y fíjate que las decisiones que afectan el rumbo de nuestra vida, la mayoría de ellas, el componente de racionalidad no está. Tomamos las emociones más importantes con nuestras emociones. Entonces, cuando tú tienes por así decir, entrenamiento en entender qué te está pasando, qué estás sintiendo, cómo se llama lo que sientes, puedes tomar mejores decisiones también. Tienes un mejor balance, un mayor equilibrio, más armonía en tu vida, y por supuesto esta armonía te permite una conexión espiritual diferente también. Pero sí, es un trabajo personal que tienes que hacer, y nosotros, pues, tiene 10 años que venimos trabajando con la temática. Es una temática que ha gustado mucho porque la gente se reconoce con analfabetismo emocional, todos, y efectivamente, pues, está esta perspectiva de género en donde a los hombres se les mutila desde muy temprano toda la expresión emocional que tiene que ver con vulnerabilidad. Y esto es tristeza y miedo, por ejemplo, pero también la ternura y también la alegría. Y a las mujeres, pues, se nos castiga, por así decir, el enojarnos, el poner límites, en ponernos furiosas, en defender algunos de nuestros derechos. Entonces, esta perspectiva, por supuesto, también está, y la idea es reaprender en el caso de que ya seas un adulto, y por supuesto en el caso como Sofía, jovencitos, pues aprender desde el principio estos recursos para que puedan entender, pues en la adolescencia, una etapa en donde se viven tantos cambios, pues puedan enfrentar de mejor manera su adolescencia, no estar tan enloquecidos y cuidarse. Esa es la apuesta. Ay, sí. Les manda saludar la señora María de la Paz de la colonia Agua Escondida, los manda felicitar, que muchas saludos y bendiciones, que están muy agradecidos con usted, que la quieren mucho. Ay, muchas gracias. También por aquí ya habló Aime Álvarez de la colonia Lagos de Oriente, que también quiere participar en la rifa, ¿verdad? Quisiera ya estos últimos 8 minutos que nos queda de tiempo del aire. ¿Qué es Cuidarte? Bueno, Cuidarte es una asociación civil que fundé y dirijo desde hace 10 años, y es una apuesta por promover en la sociedad valores de convivencia que tienen que ver con el cuidado personal, con el cuidado en las relaciones con los demás y con el cuidado del entorno. Es una asociación civil que trabaja, hace ratito lo comentaba un poco, como en una perspectiva de implementar proyectos que tengan un alcance masivo. Por ejemplo, en este momento vamos a concluir la formación de 100 promotores de prevención de violencia en el noviazgo, wow, en una alianza con el CEMS, en municipios fuera de la zona metropolitana, 25 municipios, y en este proyecto se están beneficiando a 2,400 jóvenes que aprenden nuevas formas de vinculación afectiva, que está libre de maltrato, de abuso o de violencia, donde se promueven justamente valores de buen trato en las relaciones constructivas. Y en lo que resta del año vamos a implementar otro proyecto, pero ahora con las escuelas preparatorias técnicas en zona metropolitana, que son los ECITEG, los COBAEG, los CETIS y escuelas de enfermería. Entonces, wow, igual nuevamente llegar a 2,000 jóvenes. Y en algún momento, en un proyecto que hicimos hace como
7 años, hicimos un proyecto de alfabetización emocional y buen trato con familias con algún miembro con discapacidad. Y ese proyecto a nosotros nos dio muchas lecciones. El material se adaptó, por ejemplo, con braille para población con discapacidad visual, y fue muy, muy valioso porque tuvimos la oportunidad de que por primera vez las familias hablaran de lo que es la pérdida, justamente. Okay. La culpa y emociones que generaban bienestar, malestar dentro de la familia, en fin, donde se trató de dar recursos para que la familia tuviera otro manejo emocional. Este proyecto me encantó, fue bien interesante y llegamos a cerca de 1,400 familias con esta propuesta. Y otra vertiente de Cuidarte es la educación, la formación de formadores, y aquí tenemos la oferta de cursos, por ejemplo, cursos virtuales. Vamos por la 8ª edición de un curso que se llama 21 retos de inteligencia emocional, en donde participan ahorita en esta 7ª edición de Durango, de Chiapas, del Distrito Federal, de Nuevo León, de Veracruz. Entonces, y participan, pues es un grupo que se abre con 26 personas, hay 3 hombres, nada más para que vean el tema cómo está poco incluido en varones. Sin embargo, esos 3 varones le echan muchísimas ganas, trabajan. Y aparte de la oferta de los cursos en línea, pues tenemos un diplomado que también ofrecemos, vamos por la 3ª edición, y damos cursos en general para población y público abierto. Sí, porque para los radioescuchas que es fuera del estado de Jalisco, nosotros ya tenemos alerta de género. Es decir, la principal causa de muerte en nuestro estado no es el cáncer en las mujeres, es la violencia doméstica. Y esta prevención que están dando ustedes es excelente porque los chavos y desde los novios están siendo agredidas. Así es. Están siendo, porque ya no hablo ahorita de género, no nomás somos también las mujeres ya empezaron a agredir. Entonces yo creo que este grano de arena tan grande, pues acérquese. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo en Cuidarte? Sí, claro que sí. Trabajamos con programas básicamente de prevención. Y es www.cuidarte.org.mx es la página. También nos pueden ver en Facebook con Cuidarte A mayúscula, C minúscula, ahí estamos. Ahí en la página de Cuidarte tenemos, por ejemplo, todo el material didáctico. Hay una parte en donde los materiales están, por si tú eres un papá que está inquieto y quieres trabajar el tema de emociones, pues con algún material, la lotería emocional, por ejemplo, en lugar de jugar cualquier tipo de lotería, juegas la lotería emocional y empiezas a preguntar, a ver tú cuándo viviste esa emoción, a ver qué palabras, esta palabra es igual a esta otra, a ver explícame cuál es la definición. Entonces la misma familia puede generar un proceso de alfabetización emocional. También nos pueden, por supuesto, escribir a cuidarte@prodigy.net.mx o llamar por teléfono a nuestras oficinas, que es el 33, que es la alada para Jalisco, y el fijo es 3280-1299. ¿Esto es caro, Isabel? No, bueno, mira, como asociación civil, los proyectos que tienen una intervención comunitaria son generalmente gratuitos. Por ejemplo, al CEMS y ahorita en este momento a las escuelas técnicas no les va a costar ni un quinto. Se les va a dar la capacitación y los materiales didácticos. Les cuesta la parte del compromiso de poder replicar el programa después con los jóvenes y, por supuesto, de la inversión de tiempo que hacen para que sus docentes vengan y se capaciten. Y, por ejemplo, en este caso que fue en municipios fuera de la zona metropolitana, pues los viáticos, y también invirtió en un refrigerio para la gente que vino. Fueron 100 maestros, 100 docentes, 100 tutores. Y lo que sí cuesta, pero por supuesto los materiales, ¿no? Se venden, es una parte que permite que la asociación civil tenga una parte financiada, claro, sustentable. Y los cursos, pues sí tienen un costo, el diplomado, por supuesto, pero son costos accesibles. Por ejemplo, el curso en línea, que son 21 días, 21 retos, cuesta 500 pesos. No, pues nada. Es un costo, no quiero decir que es simbólico, ¿verdad? Pero es una cuota de recuperación. Tú tienes retroalimentación de tus retos, tienes la experiencia de compartir con participantes de muchos otros lugares del país, incluso ya hemos tenido participantes del extranjero. Entonces, pues es un curso que te hace crecer. Si tú te aplicas, y en la medida que te apliques, pues tú aprendes y creces. ¿Cómo se llama este diplomado? El diplomado es en educación emocional, consta de 5 módulos. Un módulo completo es alfabetización emocional, otro módulo es prevención de violencia en el hogar, la escuela y el noviazgo, otro módulo es inteligencia y calidad de vida, otro es promoción de buen trato y resiliencia, y el último es manejo de conflictos, cooperación y negociación. Ok. ¿Me estás escuchando, hija?
ponte atenta, porque ella me hizo una pregunta, que ahora la doy al aire. ¿Cómo le hago para volver a componer un corazón roto? Ahí encontrará la respuesta, Isabel. Sí, bueno, un corazón roto se compone primero llorando mucho. Hay un libro muy hermoso de Jorge Bucay que se llama El camino de las lágrimas. Cuando uno tiene el corazón roto, pues la manera de irlo rearmando, irlo componiendo, irlo sanando, es aceptar las cosas que has perdido o que estás perdiendo. Para después de eso, ya que lo limpiaste con las lágrimas que hiciste ese camino, poder aceptar lo que sí hay, lo que sí tienes y lo que sí puedes. Ok, hermoso. Ha sido un gran honor. Créeme que me deja sin palabras, porque cuando yo conozco asociaciones civiles, traen una misión. Atención, rehabilitación, habilitaciones, no sé, X y X y X. Pero todos, no nomás de la discapacidad, todos necesitamos ser unos seres humanos con el manejo de emoción. Así Tenemos que prepararnos, porque si no, pues simplemente voy del dolor al duelo, a la pérdida, a la frustración, y luego ahora de repente, pues ahora ya me volví contento, ahora otra vez ya estoy arriba, y híjole, otra vez ya voy para abajo, y ahora otra vez voy para arriba, y lo único que está pasando es que me voy desgastando, voy perdiendo el tiempo, y el tiempo no se recupera. Y el día que te das cuenta que el tiempo no lo puedes arreglar, el pasado, pero el futuro sí lo puedo arreglar. Ese sí lo puedo. Pero créeme que ha sido una grata experiencia, Isabel. Muy agradecido. Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme traer a la sobrina preciosa que está aquí. También fue un gusto. Muchas gracias. Al contrario a ti, Sofía, y más por permitirnos conocerte. Y que hayas compartido una vivencia muy importante en tu vida. Eso, muy agradecidos. Sí, fue todos, un gusto, cuando quieras. Señores, esos fueron los colores de la discapacidad. Nos vemos el próximo lunes. Aquí estaremos de nueva cuenta con otro tema de la discapacidad. Hasta pronto y buen